Muy bien, hermanos. Los saludo una vez más. Estamos en otro momento más, ¿no? Que podemos compartir la palabra y en este caso poder llevar a cabo la grabación. Como sabemos, esto simplemente es a nivel orientativo, todo lo que hacemos aquí acerca de estas clases por el canal de YouTube es solamente a nivel orientativo y tiene como propósito servir de apoyo a las clases presenciales que se dictan en el edificio de la Iglesia Catedral de Tu Tiempo, ¿sí? Donde se lleva a cabo este instituto bíblico. Y lo que nos toca hoy tratar son los libros de Reyes, y en este caso particular el primer libro de Reyes. Así que vamos a ir directamente al tratamiento del contenido del libro, ¿sí? Así que vamos a empezar. Queremos explicar primero la, no, esto que está al inicio, este como cartel, ¿sí? Con diversas imágenes. Tenemos aquí arriba, a la izquierda, arriba el rey Salomón. La siguiente imagen, el rey Salomón impartiendo o sentado en su trono. Sabemos que de él trata bastantes capítulos, hasta el capítulo 11 se trata acerca de su persona, de sus construcciones, como vemos ahí en el templo, de su adoración, de su pacto que Dios hace con él, ¿no? Acerca de su reinado. Pero al final vemos como la imagen es como es, también él es llevado a la idolatría y es desviado su corazón, tal cual la palabra lo expresa. Es desviado su corazón cuando ya es viejo por la cantidad de mujeres que tenía, se desvía detrás de eso los dioses de estas mujeres. Vemos así abajo la imagen, aparece un hombre rasgando una vestidura y es una capa, tal cual vamos a ver en el capítulo 11. Este es el profeta que es el encargado de anunciar a Jeroboam esta voluntad de Dios. Y vemos ahí después unas imágenes acerca de, bueno, por ejemplo, vemos a un becerro de oro, ¿sí? Por iniciativa de Jeroboam. Vemos a Jezabel y a Acab, gobernantes del reino del norte de Israel. Vemos a Elías también allí y vemos aquí a un rey pidiendo delante de la presencia de Dios, este rey fiel que es representación del reino del sur. Pero bueno, una vez que ya hemos visto un poco las imágenes de la portada, vamos a ir directamente a introducirnos en el tratamiento del libro, y lo primero que hay que tocar son unos aspectos generales solo para tenerlos en cuenta al momento de leer, estudiar, una especie de dirección de orientación, ¿sí? Acerca de la lectura que vamos a tener sobre aquellas cuestiones más que engloban el contenido del libro. Lo primero que vamos a tener en cuenta es, como dice allí, que originalmente este libro, primer libro de Reyes, conforma con el segundo libro de Reyes una sola obra y son la continuación natural de los libros de Samuel, ¿sí? En el tratamiento de todo el contenido de esta parte de la historia de Israel, de la parte de la monarquía, de cómo ha pasado del tiempo de los jueces, de una gobernación segmentada, que estaba fragmentado el pueblo de Israel, a unificarse bajo el liderazgo de un hombre, la figura del rey, que conocemos ahí en el primer libro de Samuel, y cómo esto ha ido evolucionando, esta forma de gobernarse, pasando por las personas de Saúl, de David y ahora de Salomón. Eh, los libros de Samuel y de Reyes son, por así decirlo, la lectura más natural. Después tenemos libros que apoyan esta etapa de la historia de Israel, como son el primer y el segundo libro de Crónicas, pero no los tratamos acá apegados a esto, aunque sirven mucho y vamos a citar el libro de Crónicas para apoyar algunas lecturas
conocer el contexto, conocer las perspectivas que allí nos establece. Pero bueno, en el relato paralelo de estos libros de crónicas, pero esencialmente estamos centrando para conocer esta etapa de la historia de Israel en estos 4 libros. Así que allí tienen primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes, originalmente conformaban una sola obra, un solo libro, que por su extensión fue dividido, como ya hemos visto en otra oportunidad, fue dividido para un mejor manejo, un manejo más sencillo. Bien, los libros de Reyes registran un nuevo periodo de decadencia espiritual y eso hay que tenerlo en cuenta mucho, mucho, porque aquí, tal cual sucedió en el periodo de los jueces, vamos a ver un tiempo de decadencia espiritual profundo, ¿sí? Tal como dice aquí, un periodo de decadencia espiritual en Israel, luego de una etapa de esplendor como fueron los reinados de David y gran parte del de Salomón, aunque esta decadencia espiritual resulta mayor al acontecer en la época de los jueces, tanto en su extensión y duración, así como en la magnitud de las consecuencias de esta decadencia. Ya lo vamos a llegar a tratar, porque aquí conocemos lo que dice el siguiente punto. Esta vez el comportamiento decadente inicia en los líderes políticos, incidiendo en todas las esferas de la nación, de la vida, de la sociedad israelita. ¿Sí? Viene desde los líderes, son los reyes los que de alguna manera llevan a cabo, muchos de ellos, sobre todo todos los del Reino del Norte y muchos del Reino del Sur, llevan a cabo esta decadencia, son los referentes de esta decadencia, los líderes de la nación. Se desmembra la unidad nacional y se institucionaliza la idolatría, porque aquí ya habíamos tenido habíamos visto cómo en los jueces por allí era un poco más, no era algo tan centralizado ni algo eh, por allí tan generalizado, de alguna institución idolátrica de adoración a los dioses paganos de la tierra de Canaán, pero aquí en este tiempo de los reyes es cuando inclusive se ordena un culto, se ordena un sacerdocio, se establecen templos, se establecen centros de adoración paganos en Israel. Y ahí es como decimos, se institucionaliza la idolatría, es decir, se hace una institución, la idolatría dentro del territorio israelita que atenta obviamente contra el culto al Eterno, al Altísimo. Eso es parte de esa decadencia espiritual y obviamente la decadencia espiritual va a traer consigo decadencias sociales, decadencia moral, decadencia política, va aparejado situaciones o conflictos dentro de la propia nación, entre las diversas tribus, entre las diversas unidades en las que se divide después, y todo lo que conlleva, ¿no? La decadencia espiritual, porque allí empieza todo, la decadencia espiritual, el olvido del pacto, esa es la decadencia espiritual, se puede hablar en otras palabras como ellos se olvidaron del pacto que Dios había hecho con ellos en Sinaí. Muchas veces se olvidaron, pero esta vez fueron mucho más extenso, con una duración mucho mayor y por ende las consecuencias fueron mayores también. Al punto primero que llega, aquí vamos a conocer la casi aniquilación de la totalidad de la nación israelita, porque todas esas 10 tribus del norte fueron aniquiladas, fueron desaparecidas, consecuencia de esta decadencia espiritual y de su rebelión contra, en contra del pacto, en su rebelión hacia el pacto que Dios había hecho con ellos. Y el reino del sur, por la misericordia de Dios, aún perseveró a pesar de que vino el juicio sobre sus vidas. Bueno, pero vamos a tocar esto más adelante.
Ahora decir que en este tiempo cobran mucho mayor relevancia la persona del profeta como portavoz de los oráculos divinos, es decir, el rol del profeta se enfatiza, como que empieza a notarse más, porque ellos son quienes hablan de parte del Eterno, del Altísimo, con el propósito de hacer volver a su pueblo, con el propósito de anunciarle las consecuencias de sus acciones, con el propósito de dar a conocer los planes de Dios, aún así, ¿sí? Los planes de Dios en medio de estas dos circunstancias. Dios, para que no digan después, Dios no se dio a conocer, Dios no se dio a escuchar. Bueno, esos son los aspectos generales y vamos ahora sí a la división que hacemos de cada libro. Hacemos una división en secciones que abarcan cierta cantidad de capítulos y versículos con el fin de también poder manejar mejor la temática del libro. Y en este caso vamos a tener cuatro ítems de estudio, cuatro unidades de estudio. La primera unidad dice el reinado de Salomón, obviamente, el capítulo 1 al capítulo 11, versículo 25. El segundo, el reino dividido, en donde especialmente vamos a hablar las causas y la dirección que toman cada uno de estos reinos en los que se divide la nación de Israel, teniendo como cabecilla o primer referencia a Roboam y a Jeroboam. Vamos a verlo en el capítulo 11, verso 26, hasta el capítulo 14. Luego vamos a tratar de forma panorámica y sobre todo tocar algunas cuestiones, algunos caracteres importantes para leer este libro, para estudiarlo. Vamos a tocar el reino dividido, los reyes de Israel y de Judá, capítulo 15 al 22, y en paralelo a ello, o bueno, consiguiente, pero entendiendo que se da en forma paralela, en forma entrelazada, el papel de los profetas y por qué es tan importante ahora considerar a los profetas y a quién más tan importante va a ser. Y vamos a ver su papel y su rol. Bien, muy bien. Entonces vamos a ir directamente. Bien, lo primero que vamos a tocar en este punto que vamos a comenzar es el reinado de Salomón. Salomón sucede a David. En esta sección, principalmente esta sucesión del trono, ¿sí? Del capítulo 1 al capítulo 434, se consideran varias cosas, pero para no hacernos muy extenso y saber que esto es solamente una cuestión orientativa y para recordar lo que ya se vio en clase presencial o lo que se va a tratar en clase presencial, ya tener una idea, vamos a hacer un poco más, vamos a resumir un poco más sintético. Principalmente, tener en cuenta aquí, en lo que dice 1 Reyes 2:12, que y Salomón se sentó en el trono de su padre David y su reino fue firmemente establecido. En medio de esta circunstancia, en medio de este sentarse en el trono y establecerse su reino, hay unas cuestiones, ¿no? Está como hay una disputa por el trono, si podemos llamar disputa, por las pretensiones que tenía Adonías, su hermano, respecto a la sucesión en el reino, pero choca esta pretensión de Adonías con la disposición que Dios David ya había establecido, ¿sí? Tal como lo vemos en el capítulo 1, versículo 28, versículo 30, en donde él le confirma esto a Betsabé, madre de Salomón, la disposición suya como rey de que su sucesor sea Salomón. Y allí en Segunda de Samuel, en Primera de Crónicas, encontramos referencias acerca de cómo David o cómo ya se había dispuesto esto, no solamente por voluntad de David, sino, y da a entender todos estos pasajes, la voluntad de Dios. Cada uno puede leer después los pasajes y darse cuenta de cómo no solamente es la disposición de David, sino que parece ser dirigida a la disposición del Altísimo, a la elección de Salomón como el sucesor. Ahí en 2 de Samuel
Capítulo 12 vemos cómo luego de morir el primer bebé que fue concebido en esa relación adúltera entre David y Betsabé, de luego nace Salomón, a quien Dios amó mucho al punto de cambiarle el nombre a Jedidías, que significa amado de Dios o amado del Señor. Y ahí vemos cómo entonces ya hay una predisposición o una dirección acerca del papel de este hijo, de este Salomón, en el futuro del reino. Ahora, en medio de esta también ascensión al trono, existen una serie de situaciones por allí que medio escandalosas para nosotros, como son los asesinatos políticos de Adonía, el hermano de Salomón que había pretendido el trono, de Joab, capitán de los ejércitos de David, que era, el testimonio era un hombre muy sanguinario. Él había matado a dos generales y que en consideración de los ojos de David, Joab era mucho menos justo que estos dos generales que este hombre había matado. Simei, Simei, aquella descendiente de la casa de Saúl que había salido en el momento en que David estaba escapando de Jerusalén debido a que Absalón se había autodeclarado rey y mientras estaba huyendo David, Simei sale a maldecirlo y aunque la actitud de Simei luego en el regreso, en la victoria de David sobre Absalón y su regreso a Jerusalén, Simei sale como a mostrar, a pedir perdón, a mostrar arrepentimiento y David le perdona. Aquí, bueno, Simei se le da muerte a Simei. Y por último, la exclusión del sacerdocio de Abiatar, puesto que también Joab, Abiatar, habían tomado partido por Adonías en el momento de que ya se iba a hacer esta transición del poder de David a un descendiente suyo, habían tomado partido por Adonías, ¿sí? Entonces vemos cómo estas cuestiones, por así decirlo, de poder, son tratadas aquí. Muere Adonías, muere Joab, muere Simei, y se excluye el sacerdocio de Abiatar, cumpliendo así también una profecía acerca de la casa de Isaí, ¿sí? Que ya se había mencionado ya en el libro el primer libro de Samuel. En Primera Reyes 2:46 dice que así, de esta manera, después de relatar toda esta sucesión de Salomón en el trono, todas estas cuestiones, estas referencias que ya se habían hecho acerca de el rol que él desempeñaría en el futuro del reino luego de David y de estas cuestiones de asesinatos políticos y exclusión del sacerdocio, así fue consolidado el reino en manos de Salomón, ¿sí? Porque recordemos que Salomón, su nombre significa pacífico, y es que en su tiempo hubo paz y fueron las circunstancias propicias para llevar a cabo toda la construcción, todas las construcciones que él llevó, toda la obra, todo el proyecto arquitectónico, que era también el propósito de todo esto era conformar de forma concreta, de forma visible, la unidad nacional, ¿no? La unidad nacional. Ya su padre David había conquistado Jerusalén, ya había despojado a sus moradores, ya había conquistado Jerusalén, ya había construido su casa, su palacio, ya había fortificado una ciudad allí, una ciudadela, pero ahora con Salomón en tiempos de paz va a ser propicio entonces poder llevar a cabo toda esa construcción, todo ese proyecto arquitectónico con el fin de promover y proveer unidad, una unidad visible a toda la nación, siendo la principal figura, la referencia por excelencia, el templo que Salomón va a construir. Bien, ¿cómo era la relación de Salomón con el Señor? Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3, nos dice que Salomón amaba al Señor y andaba en los caminos de su padre David. Es decir, durante los primeros años y décadas de su reino, de su reinado, Salomón procuró andar rectamente delante del Señor, rectamente delante del Señor, haciendo
de la misma manera que su padre había andado, ¿sí? David le había interpelado a actuar de esa manera allí en el capítulo 2, versículo 1 al 4, como David había dicho, guarda los testimonios, guarda los mandamientos, guarda la ley. Y el mismo Dios se había dirigido, el mismo Señor se había dirigido a Salomón respecto también a exhortarle a andar cumplidamente delante de él, a andar con humildad, andar sometido a su voluntad mediante la rectitud de su corazón, siguiendo los mandamientos, siguiendo la palabra, siguiendo sus estatutos, atesorando la palabra del Señor para no apartarse, a fin de que Él, todo lo que hiciera Él, su propio trono y todo lo que hiciera fuera firmemente establecido. Entonces, en virtud de estas exhortaciones de David y del propio Señor a Salomón, Salomón anduvo en los caminos del Señor, anduvo en los caminos, amaba al Señor y andaba en sus caminos. Bien, ¿cómo gobernó Salomón? Esto es de lo más, por allí, Salomón viene a ser una figura de gloria, excelsa gloria, excelsa esplendor, ¿sí? De fama, de riqueza, de poder, un testimonio de fama, riqueza y poder de este rey. Y ahí vamos a considerar una serie de pasajes. Por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 21, nos dice que Salomón gobernaba sobre todos los reinos del río, desde el río, que este es el río Éufrates, hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían tributo y sirvieron a Salomón todos los días de su vida. Recordemos que esta expansión territorial que da testimonio a las escrituras se da en tiempos de David, que David sí fue un hombre que salió a guerrear y conquistó muchos lugares y extendió los límites de la nación hasta estos puntos y de allí Salomón reinaba. Ahora, lo que ocurre con Salomón es que ya hay una relación de subyugación de parte de muchos pueblos. Es decir, Salomón reinaba y estos pueblos eran tributarios a él. Esto habla del poder de Salomón, del poder, la extensión de su poder territorialmente hablando. Ahora, en 1 Reyes 4:25 nos dice, así, Judá e Israel habitaron con seguridad todos los días de Salomón, cada cual debajo de su vid y de su higuera, desde Dan hasta Berseba. Recordemos que esta expresión, desde Dan hasta Berseba, habla de la longitud, de toda la longitud el territorio de la nación de Israel, siendo Dan el punto más al norte y Beerseba el punto más al sur del territorio. Y habla que en toda la extensión del territorio, a lo largo del territorio, Israel no tuvo conflictos bélicos, no hubo conflictos bélicos que pusieran en peligro eh, la seguridad y el bienestar, inclusive, de todos los habitantes de la nación de Israel, porque cada cual habitaba bajo su vid y de su higuera, es decir, cada uno tenía su propiedad y habitaba en paz en su propiedad, podía disfrutar de su propiedad. Bien, en tiempo, porque no fue un reino de paz. Vamos a ver al final, ya empieza a verse unos conflictos, pero bueno, primero Reyes 4, 29 al 30, nos habla de que y Elohim, es decir, Dios, dio a Salomón sabiduría, gran entendimiento y amplitud de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. La sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los orientales y toda la sabiduría de los egipcios. Recordemos que esto se da después de que Salomón, bueno, pide a Dios, pide a Dios, pide a Elohim, pide al Eterno un corazón entendido, juicio, prudencia. Él pide sabiduría para poder gobernar tan vasto territorio y tanta cantidad de gente. Él pide capacidad de gobernar sabiamente, para impartir justicia sabiamente, conducirse sabiamente en todas las disposiciones de gobierno.
A Dios le agrada a tal punto su petición que no solo le da esto, sino consigo todo aquello que él no había pedido, como riquezas y poder. Dios le da a él, el Elohim le da, pero sobre todo sabiduría. Y esto es el aspecto que obviamente más se destaca del carácter del gobierno de este rey, ¿no? De Salomón. Todos lo conocen como su sabiduría, tanto al punto de que él puede llegar a escribir muchas obras, muchos proverbios. eh, Se dice que él tener mucho conocimiento acerca de diversas disciplinas, diversas esferas del saber, él llega a manifestar y estas obviamente en la aplicación de la justicia, sobre todo su fama, su discernimiento, sus capacidades sobresalientes, a tal punto de que este aspecto causa renombre a Salomón y es motivo de fama más allá de los límites de la nación de Israel. Y así nos dice 1 Reyes 10, 23 al 24. Y el rey Salomón llegó a ser el más grande, ser más grande que todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Y toda la tierra procuraba estar en presencia de Salomón para oír la sabiduría que Elohim había puesto en su corazón. Impresionante. Este versículo habla por sí mismo y podemos decir que la Biblia no es exagerada. Tal era la gloria, tal era el esplendor, tal era la fama y el poder de este hombre, de este rey. Bueno, lo más importante del reino de Salomón, y vamos a conocer esto, las construcciones de Salomón, y principalmente vamos a hablar del templo, vamos a dedicar más espacio a hablar del templo, ¿sí? El reinado de Salomón, el gobierno de Salomón, las construcciones de Salomón, el templo. En 1 Reyes 5:5 dice, He aquí, me propongo construir una casa para el nombre del Señor mi Dios, como el Señor habló a mi padre David diciendo, tu hijo, al que pondré en tu trono, en tu lugar, él edificará una casa para mi nombre. Recordemos este pasaje o esta referencia que aquí hace Salomón, se halla en el primer libro de Samuel, perdón, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, en el momento en que cuando David se propone construir, Dios le dice por medio del profeta que él no iba a construir, que un descendiente suyo iba a edificar casa a su nombre. Ya hemos visto las connotaciones proféticas de esas palabras del pacto este que hace Dios con David acerca de la descendencia de David. Ya lo hemos visto en otra oportunidad, pero aquí hay que tener en cuenta esto. Este dice que Salomón se propone construir la casa que ya había sido en la intención del corazón de David en otra oportunidad y que entonces ya Dios había estipulado la manera y los tiempos en que se iba a llevar a cabo esta obra, entonces Dios estaba poniendo su acuerdo. Ahora, en estos cuatro rectángulos aquí yo puse diversas cosas. Lo primero es que es lo preparativo. En 1 Reyes 5 se habla de esos preparativos que Salomón está disponiendo para llevar a cabo la construcción, esto que se habría propuesto él. Sin embargo, hay que entender que aunque Salomón estaba por construir y iba a ser la cara visible de este tiempo de construcción, sin embargo, ya habían existido preparativos dispuestos por David. Allí la referencia en el primer libro de Crónicas, por ejemplo, David había puesto materiales, había hecho traer materiales, había hecho acumular riqueza, oro y todo tipo de piedras y todo tipo de metales preciosos con el fin de solventar los gastos materiales de la construcción ya antes de que siquiera Salomón pensara o se propusiera llevar a cabo toda esta obra. ¿Qué más proporcionó David? Había proporcionado planos
Y en estos planos tuvo dirección no solo suya humana, sino también divina. Había proporcionado una organización, no solo habría eh, movilizado gente para la construcción, sino también ya había dispuesto el culto, ya había dispuesto a los levitas y a los servidores del templo de cómo debían oficiar los oficios en el templo. Sin siquiera está construido el templo, ¿no? Ya habían dispuesto todas estas cosas. Había dispuesto un lugar, todos recordamos cuando David fue al monte Moriah, a la era de, a la era de este hombre Jebuseo, y había comprado el sitio y había hecho allí un altar para ofrecer sacrificios a Dios en el contexto, en ocasión del censo que había llevado a cabo él, y por lo cual se había desatado una gran mortandad en la gente, en el pueblo. Y entonces David hace todo esto por dirección divina. Y lo otro que había dispuesto David como preparativo son las relaciones, porque él establece las relaciones eh, con Hiram primero, ¿sí? Rey de Tiro, y bueno, justamente este rey le había proporcionado a David materiales para la construcción de su casa, y ya estas relaciones estuvieron establecidas y Salomón se sirvió de estas relaciones. Bien, ahora, la construcción misma, dice primer libro de Reyes, capítulo 6, versículos 37 al 38, en el año cuarto, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa del Señor, y en el año undécimo, en el mes de Bul, que es el mes octavo, la casa fue terminada, con todos sus detalles y de conformidad con el diseño prefijado, de manera que la terminó de edificar en 7 años. 7 años. Ya en clase habíamos hablado del simbolismo, la importancia de este simbolismo del número 7, ¿sí? En comparación con su casa, Salomón, quien la edificó en 13 años, y cómo el número 7 tiene que ver con lo perfecto, ¿no? Con lo completo, y es una forma de conocer y de simbolizar al Señor, al Altísimo, ¿no? Lo completo, lo perfecto. Entonces en 7 años se edifica la casa al Señor. Ahora, luego de edificado, y luego de edificado las construcciones propias de su palacio, Salomón lleva a cabo la consagración de la casa, y hay diversos momentos, ¿sí? En primer libro de Reyes, capítulo 8 y capítulo 9, se nos habla de estos momentos. Un primer momento importante es el traslado de la ubicación del arca y los utensilios. Recordemos, hasta ese momento, el arca habitaba en la tienda que había edificado David cerca de su palacio, y la había establecido allí. Y el resto de los utensilios estaban en el tabernáculo, cual se había traído desde el desierto, desde el peregrinaje, el tiempo del peregrinaje en el desierto, estaba en otra localización. Entonces ya se ubica todo estos, toda esta mobiliaria ya en el templo construido por Salomón. El propósito era proveer también un lugar de culto, ¿no? Un lugar único de culto. Recordemos que esto iba a proporcionar unidad nacional, cohesión nacional. Otro momento en esta consagración es la gloria del Señor en la casa, llena la casa. Sí, capítulo 8, versículos 10 al 11, puesto como referencia, pero es más largo el relato, pero como un poquito más abarca otros versículos. La gloria del Señor llena la casa, a tal punto que los sacerdotes no pueden seguir ministrando, no pueden seguir llevando a cabo todo el movimiento que habían hecho con la mobiliaria, tienen que salir. Y entonces, en virtud de esto es que viene el otro momento, que es la oración, bendición y exhortación de Salomón.
son tres circunstancias, tres puntos esto acerca de lo que hace Salomón, oración, porque él ora acerca de esta casa y pide que esta casa en la cual va a habitar el nombre del Señor sea un punto, sea una, que el Señor considere esta casa como la oportunidad, el momento en que las personas, su pueblo, se dirijan y Él los escuche. Y da diversas circunstancias, ¿no? Diversas situaciones en las que el israelita, el hombre del pueblo, pueda dirigirse al Señor orando en dirección a esta casa. Incluso llega a mencionar la deportación, una deportación futura, cuando estén en otro pueblo atado, o sea, en cautividad en otro lugar, y oran hacia esta casa, que el Señor se acuerde de su pacto y se acuerde de su pueblo. Lo que va a ocurrir luego con Daniel, evidentemente, vamos a ver cómo Daniel es el ora y, ¿no? Luego en el cautiverio. También Nehemías, podemos acordarnos, en sus oraciones en el cautiverio, estando lejos de su tierra. La bendición, bendice Salomón todo esto que se ha llevado a cabo, bendice el nombre del Señor sobre todas las cosas, bendice la disposición del Señor de haberlo levantado a él en sucesión, sucediendo a su padre David y de haberlo acompañado en todo este proyecto. Bendice al Señor por todo lo que ha hecho a lo largo de la historia del pueblo, cumpliendo todas las palabras, todas las promesas, cumpliendo todo y siendo fiel a su parte del pacto, a su papel en el pacto que había hecho con Israel. Desde Moisés, el tiempo de la peregrinación en el desierto, como él había sido fiel. Y viene la exhortación de Salomón, que es hacia el pueblo, es que sigan cumplidamente al Señor, tal cual él había sido exhortado por David y por el Señor mismo. Él mismo exhorta al pueblo ahora a que sigan al Señor, a que sean fieles al pacto, que sean fieles a los mandamientos, sean fieles a los estatutos y la sigan y persistan en esa fidelidad hacia el Señor. Y bueno, después viene un tiempo de ofrenda y celebración. Y por último, que quería yo ahí disponer el tema de las condiciones del pacto, porque ahora Dios se le aparece por segunda vez, ya se le había aparecido una vez a Salomón en ocasión de darle a él, cumplirle a él la petición que Salomón había hecho acerca de la sabiduría para gobernar. Ahora se le aparece para hablarle acerca de la condición del pacto, ¿sí? Las condiciones del pacto, le dice, si él cumplía todo, si andaba en los caminos, si era fiel, si caminaba rectamente, el Señor iba a prosperarlo, iba a establecerlo en su trono. Y lo mismo en la casa, iba a ser un lugar de cumplir el propósito que esa casa tenía que cumplir para el pueblo, ser un lugar a donde ellos puedan dirigirse con certeza y confianza, ¿sí? Sobre todo en los tiempos difíciles que obviamente iban a sobrevenir. Así que Dios establece las condiciones las condiciones de ese pacto acerca de esa casa. Sobre todo, quisiera leer primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 11 al 14, que es un resumen quizás o el aspecto central, el propósito de esta casa a nivel espiritual, y que obviamente esta casa solo es la figura de las cosas venideras, de lo perfecto, de un cumplimiento mayor, perfecto, de la voluntad de Dios, de la voluntad del Eterno. Y quiero leer este pasaje porque es importante para conocer este aspecto central de la casa. Entonces, vamos a buscar este pasaje y vamos a leerlo. Bien, entonces el pasaje este que hemos puesto aquí en un circulito gris, ahí como central entre estas, hablando de la construcción del templo, primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 11, dice, y la palabra de el Señor fue dirigida a Salomón diciendo,
en cuanto a la casa que tú estás edificando, si andas en mis estatutos y pones por obra mis juicios y guardas todos mis mandamientos para andar en ellos, yo cumpliré mi palabra que hablé a tu padre David, tabernaculizaré, es decir, pondré mi carpa en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Tabernaculizaré, habitaré, es como la idea de habitar, pero pondrá su carpa, es decir, habitaré en un tabernáculo. Tabernaculizaré, pondré mi mishkan, pondré mi carpa en medio. Es como la idea de habitar en medio de su pueblo. Y recordemos las palabras que aparecen en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en donde se nos dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Allí está apuntando esta idea. Lo mismo el tabernáculo en el desierto, esta casa, allí era el lugar donde el Señor, obviamente, nada podía contener toda la potencia y la gloria del Señor, pero Él había dispuesto que ese lugar fuera un lugar para que la gente entrara con confianza, como un símbolo de su habitación en medio de los hombres. Luego, el templo de su hijo siendo el templo, él viniendo en carne, el verbo viniendo en carne y habitando en medio de los hombres, y luego aquellos que eran obedientes a la palabra de su hijo, siendo ellos mismos templo del Espíritu del Eterno, el Espíritu del Altísimo, habitando en ellos y haciéndonos a todos aquellos que obedecieran a su palabra, obedecieran al llamamiento, templos, templos, un lugar donde habitara el Padre, habitar el Eterno. Qué impresionante esto. Muy glorioso, la verdad, entenderlo así. La fidelidad del Señor, la fidelidad del Eterno. Wow. Bueno, siguiendo el reinado de Salomón, ya llegando a las últimas ya diapositivas que nos toca tratar el día de hoy, es el gobierno de Salomón, las construcciones. Obviamente va a haber otras construcciones. En el capítulo 7, versículo 1, nos dice que después Salomón edificó su propia casa en 13 años y terminó toda su casa. Ahora, el simbolismo del número 13 tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la perversidad, y es porque luego su casa iba a torcerse. Su casa, muchos en su casa iban a ser personas muy, o sea, iban a haber personas fieles al Señor, pero muchos de ellos iban a ser personas perversas, reyes perversos que anduvieron en todos los pecados de los cananeos y de las naciones paganas y en todos los pecados de sus hermanos del reino del norte de Israel, en la propia descendencia de Salomón. Y bueno, ahí está un listado de algunas de sus construcciones: la casa de la hija del faraón, la casa del bosque del Líbano, el pórtico de las columnas, pórtico del trono. También se nos habla de cómo él reedificó ciudades y construyó ciudades de almacenaje, y también cómo él construyó una flota de barcos en el puerto de Sion Geber, ¿sí? Todo esto siendo ayudado y asistido por, incluso en la construcción del templo, asistido por los reyes, como Irán, que habíamos hablado ahí, Irán primero, de Tiro, y siendo asistidos por los fenicios, por las naciones vecinas, ¿no? Y otras naciones más lejanas. Vemos ahí una reina de Saba, una reina en África también, como él también había emparentado Salomón con el faraón, con el rey de Egipto, a través del casamiento con su hija. Entonces, vemos cómo
aunque él fue muy famoso, Salomón, y muy poderoso, y Dios le dio, obviamente, mucho de esto parte de lo que Dios le ha otorgado a él como para que gobierne, también Salomón había empezado a abrazar conductas como las demás naciones, como los reyes de las otras naciones, emparentándose, realizando pactos y alianzas con otros pueblos mediante el matrimonio de las hijas de estos reyes con él. Y esto en parte también llegó a ser la ocasión de su caída, ¿no? De su decadencia personal para con el Señor. Así que en todas estas construcciones él fue asistido por extranjeros. En todas estas construcciones, en todos estos proyectos arquitectónicos, él fue asistido por extranjeros y muchos de los estilos, por ejemplo, en el templo, era de naciones extranjeras, porque él mismo trae artesanos y trae arquitectos y trae constructores extranjeros que eran más hábiles que los nacionales, que los propios de Israel, para construir, pues llevar a cabo sus construcciones. Así que hay mucho estilo extranjero en todas estas construcciones. Aquí tenemos una imagen de cómo se emplazó el templo y todo el emplazamiento con las diversas construcciones que él llevó a cabo y podemos considerar la majestad, la gloria de todas las construcciones que él llevó a cabo. Bien, ahí vemos cada uno de los puntos y pueden considerarlo poniendo pausa al video para ver la imagen. Ahora bien, lo que nos toca tratar en última instancia son las fallas de Salomón. Y lo primero que quiero tocar, obviamente, y lo que más vamos a dar espacio aquí, es a este texto. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 4 dice, ahora bien, además de la hija de Faraón, el rey Salomón amó muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas. De entre las naciones que había dicho el Señor a los hijos de Israel, no penetren en ellas, ni ellas penetren en ustedes, pues de seguro apartarán vuestro corazón hacia sus dioses. A esto Salomón se apegó apasionadamente, porque llegó a tener 700 mujeres reinas y 300 concubinas, que pervirtieron su corazón. Pues cuando Salomón era ya anciano, sucedió que sus mujeres hicieron desviar su corazón hacia otros dioses, y ya no estuvo su corazón sumiso a la voluntad del Señor su Dios, como el corazón de David su padre. Y habíamos visto cómo en principio la relación de Salomón con el Señor y ahora cómo se volvió por causa de todas estas mujeres que él tomó, muchas de ellas obviamente parte de estas alianzas que él empezó a hacer con las demás naciones, de los reyes de las demás naciones, pero a las cuales amó, dice que se apegó apasionadamente, sí las amó apasionadamente, y por esta causa, a pesar de toda su sabiduría, de todo su poder, de toda su majestad, de toda su gloria, su corazón fue desviado por estas mujeres, llegando él a rendir y a sacrificar y a rendir culto a los dioses de estas mujeres. Esto obviamente condujo a su decadencia y a lo que iba a sobrevenir luego de que él muriera con la nación. Vemos así en la falla de Salomón las consecuencias de su desvío. Capítulo 11, versículo 9 al 13 dice, y el Señor se indignó con Salomón, porque su corazón se había desviado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiera otros dioses, pero él no observó lo que el Señor le había ordenado. Entonces el Señor dijo a Salomón, por cuanto esto ha estado en tu mente y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, de seguro, y esta es la voluntad del Señor, rasgaré tu reino y lo daré a un siervo tuyo. Entonces, ¿qué dice aquí? Yo te aparecí, es decir, nadie más te dijo, o sea, hubo palabra profética por medio de otros siervos míos, pero yo me aparecí a vos, yo te hablé directamente, yo te ordené tales cosas, fui claro, fui contundente, pero te desviaste, no has guardado lo que yo he dicho. Por eso no había, no, obviamente no iba a haber nunca en ninguna circunstancia
excusa, pero menos aún con él. Entonces, ¿qué hace él? Yo rasgaré tu reino. Y eso también es parte de la misericordia, por eso dice rasgaré y no dice yo te cortaré del trono, como se hizo con Saúl. Yo te cortaré y a tu descendencia, ¿no? A él le rasgará el reino y se lo dará a un siervo tuyo. Por amor, pero por amor a tu padre David, no lo haré en tus días, no lo haré mientras vos reines, sino que lo rasgaré de la mano de un hijo tuyo. Pero no le arrebataré todo el reino tampoco, sino que le daré a tu hijo una tribu, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, que yo he escogido. Como una antesala de la determinación del juicio del Señor sobre Salomón, el Señor permitió el surgimiento de un miembro de la familia real idumea, es decir, de Edom, llamado Hadad, como adversario de Salomón para causar hostilidad en su reino. Y esto es solo una antesala, porque luego vamos a ver en la siguiente oportunidad cómo el Señor levanta a un hombre, a un siervo, a un esclavo de Salomón, para que se haga con el poder de gran parte de la nación de Israel. Y es en este punto cuando debemos recordar esta quizás la causa por la cual, para entender la magnitud del pecado de Salomón, del desvío de Salomón, vamos a ver el tamaño de las consecuencias. Y es que el reino, esa unidad que se había querido lograr por medio de, durante el reinado de David y luego con Salomón y todo el proyecto arquitectónico que llevó a cabo con el templo, como toda esa unidad se desmorona por el pecado de Salomón. Cómo se desmorona todo esto. Y provee las circunstancias futuras para el desarrollo, o sea, el desarrollo de la historia de Israel, las circunstancias futuras, para que después se revele proféticamente la voluntad del Señor y los planes hacia, y todo lo que impacta hacia el resto de la historia, todo lo que va a suceder allí, en medio de esas circunstancias, que va a llevar luego al cautiverio, a la desaparición del reino del norte, al cautiverio del reino del sur, a las circunstancias internacionales, mundiales de poder, para que sean el escenario del advenimiento del Mesías. Y es glorioso cómo todo esto se da, pero recordar este preciso momento en que la historia de Israel empieza a dar un giro hacia otro lado. Así que tener en cuenta esto, y hasta aquí hemos llegado con el tratamiento de esta primera sección acerca del reinado de Salomón, y ya nos tocaría ver la segunda sección en la próxima oportunidad que tengamos de tratar y de leer y de meditar acerca de la palabra del Señor. El Señor les bendiga mucho.